Hoy nos metemos de lleno en un texto del rabino Yehudá ben Israel que la verdad me ha parecido fascinante. Analiza una de las escenas más extrañas de todo el Éxodo. ¿Sí? Estamos en la porción de la Torá de Baerá, en plenas plagas, y concretamente en la plaga de las ranas. Una escena que, si la lees deprisa, casi la pasas por alto. Totalmente. Pero si te detienes un segundo, es desconcertante. Exacto. La misión de hoy es entender qué lección tan profunda se esconde detrás de la respuesta, bueno, aparentemente absurda, del faraón. ¿Por qué Moshe le ofrece una salida? Le pregunta, ¿cuándo quieres que ore para que se acabe esta plaga insoportable? Y el faraón, que tendría ranas hasta en la cama, responde, mañana. Mañana. ¿Por qué mañana? Y yendo un poco más allá, el texto insiste en que el Eterno endureció su corazón a propósito. ¿Qué sentido tiene todo esto? Pues ese es el núcleo de nuestro análisis. El texto del rabino Ben Israel argumenta que este momento no es una anécdota sin más. No. Es una lección fundamental sobre un concepto clave, la unicidad del Eterno. Vale. Y vamos a ver cómo entender esa unicidad, sobre todo para alguien que quizá viene de una cosmovisión más dualista, pues lo cambia todo. La lucha espiritual deja de ser una batalla contra fuerzas externas, para convertirse en un combate muy real, pero que ocurre dentro de nosotros, contra nuestro propio ego. Venga, pues vamos a ello. La escena, para que nos situemos, está en Éxodo capítulo 8. Mitzrayim está literalmente inundado de ranas. Una pesadilla. El faraón no puede más, llama a Moshe y a Aarón y les suplica: «Pedid a Adonai que aparte las ranas de mí y de mi pueblo». Está desesperado. Y Moshe, en un gesto de magnanimidad, le dice: «Dime tú, ¿cuándo quieres que ruegue por ti?». Y ahí llega la respuesta: «Mañana». De verdad, a primera vista es que es ilógico. Es que si tu casa está en llamas, no le dices a los bomberos que vuelvan mañana. No tiene sentido. Ninguno. Desde nuestra perspectiva, si estás sufriendo, quieres que el sufrimiento cese de inmediato. Pero aquí es donde el análisis nos obliga a cambiar el enfoque. A ver. La clave no está en la psicología del faraón, sino en el propósito divino que se está desarrollando. El texto nos recuerda algo que el Eterno ya le había advertido a Moshe. Que iba a endurecer su corazón. Exacto. Le dijo, yo endureceré su corazón. Entiendo la lógica, pero para mucha gente, y especialmente para quien se acerca a estas escrituras desde otra tradición, la idea de que Dios endurezca el corazón de alguien a propósito suena, pues, francamente, injusto. Claro. Parece que le está quitando el libre albedrío. ¿Cómo aborda el texto esa objeción? Es una objeción totalmente comprensible. Y el texto no la esquiva. Lo que propone es que no debemos verlo como un acto de crueldad arbitraria, Sino cómo. sino como una lección necesaria y deliberada. El autor lo refuerza con la cita de Éxodo 10, que dice, «Ve a Faraón, pues yo he hecho endurecer su corazón, para dar en medio de ellos estas señales mías, y para que cuentes a oídos de tus hijos que yo soy YHWH». O sea que el propósito no era solo castigar al faraón en ese instante. No. Era establecer una verdad para todas las generaciones. El mañana del faraón, su terquedad, todo forma parte de un escenario diseñado para una demostración de poder. Una demostración de poder sin precedentes. Y hay que entender el contexto de la época. Claro. Una guerra entre naciones era una guerra entre sus dioses. Por eso, lo primero que hacen los magos de Faraón no es intentar eliminar las plagas. Es replicarlas. Es replicarlas. La plaga de sangre la replican. La de ranas, también. Es un pulso divino. Tú puedes hacer esto. Pues mi Dios también. Están intentando demostrar que su poder era como mínimo equivalente. Exacto. Están jugando en la misma liga, o eso creen ellos. Claro. Precisamente. Por eso, el endurecimiento del corazón de Faraón era necesario para que el pulso llegara hasta el final. El objetivo era doble. A ver. Primero, desmantelar por completo la cosmovisión egipcia, demostrar de forma inequívoca que no había otros dioses. Ojo, no se trataba de que Yahshebé fuera más fuerte que los dioses de Mitzrayim. No. Se trataba de demostrar que los dioses de Mitzrayim sencillamente no existían como poderes autónomos. Entiendo. ¿Y el segundo objetivo? El segundo, manifestar una grandeza tan absoluta que sirviera como fundamento para la relación del pueblo con él, no una relación basada en el miedo o la conveniencia, Sino en el asombro. en el asombro ante su verdadera naturaleza. Entiendo. Así que todo este despliegue de poder externo en Mitzrayim estaba en realidad sentando las bases para una elección interna.
Y ahí es donde el análisis da un giro que me parece fascinante. Completamente. El texto usa este evento para introducir lo que llama la columna vertebral de la Torá, la unicidad del Eterno. La unicidad. Y recalca que para alguien acostumbrado a pensar en términos de dualidad, Dios contra el diablo, el bien contra el mal, como dos fuerzas en conflicto, este es el mayor salto conceptual que hay que dar. Esto es muy relevante para la gente que nos escucha, que viene de una tradición cristiana. La idea de una batalla cósmica entre Dios y Satanás está muy arraigada. El texto propone entonces que esa batalla no existe como tal. Pues eso es exactamente lo que propone. El entendimiento de la unicidad del Eterno provoca un cambio de paradigma radical. ¿En qué sentido? La batalla espiritual deja de ser contra demonios y espíritus chocarreros, como dice el texto de forma muy gráfica. Ya no hay un otro externo al que culpar. ¿La batalla se vuelve? Se vuelve real, tangible, y se libra en un único campo, nuestro interior. Y aquí llega una de las frases más potentes del análisis, que a mí me dejó pensando mucho tiempo. Dime. Dice, el único que se le opone al Eterno soy yo. Es dura. Se opone a la voluntad divina en mi vida, la fuente de esa oposición soy yo, mi propio ego. Es una idea que te obliga a asumir una responsabilidad radical. Ya no puedes decir, el diablo me tentó. O las circunstancias me obligaron. Exacto. El texto argumenta que la única fuerza real en el universo es la voluntad del Creador. Por lo tanto, cualquier cosa que se oponga a ella no es una fuerza externa equivalente, sino una distorsión interna. Es mi propio deseo egoísta, mi yo quiero enfrentado al él quiere. El análisis además conecta esto directamente con la figura de Yeshua. ¿Cómo establece ese puente? Lo hace de una forma muy directa. Identifica a Yeshua no como una segunda entidad en una trinidad, sino como la manifestación perfecta de la voluntad del Eterno. O sea, Yeshua es la voluntad del Padre hecha carne. El modelo de una vida en perfecta alineación, sí. Por lo tanto, cada vez que en nuestro día a día nos resistimos a la voluntad del Eterno, cuando sabemos lo que es correcto, pero elegimos hacer otra cosa por egoísmo, por comodidad, por miedo. En esencia, estamos rechazando el camino que Yeshua representa. Justo. Espera, eso es un matiz importantísimo. Entonces, según esta interpretación, creer en Yeshua no es solo una declaración de fe. No, para nada. Es un compromiso activo de alinear la propia voluntad con la del Creador, usando a Yeshua como el mapa. Exactamente. El texto llega a ser muy crítico con lo que llama religión. Religión. Sí, esa vida contradictoria en la que uno puede afirmar que cree en Yeshua, pero su vida diaria es una constante negociación del ego en contra de la voluntad divina. Es una dicotomía. Una dicotomía que, según el autor, vacía de contenido la espiritualidad genuina y la convierte en un mero formalismo. La fe sin coherencia es solo religión. Vale, si la batalla es interna y el adversario es el ego, eso suena muy abstracto. ¿Cómo se lucha esa batalla? Buena pregunta. ¿Cómo se pasa de la teoría a la práctica? Porque si no, corremos el riesgo de quedarnos en un diagnóstico muy duro, pero sin un camino a seguir. Y el autor es consciente de ello. Por eso, la segunda parte del análisis se dedica a desglosar un proceso muy estructurado para superar los límites del egoísmo. Ajá. Es un camino de crecimiento espiritual que se describe en 10 pasos y que gira por completo en torno a una sola idea: aprender a recibir de una forma nueva. ¿Aprender a recibir? Suena contraintuitivo. Ya. Uno pensaría que el camino espiritual consiste en aprender a dar. Esa es la paradoja. Pero pensemos en nuestra condición fundamental. Somos criaturas, somos vasijas diseñadas para recibir. Recibimos la vida, el aire. El alimento. El problema no es el recibir en sí, sino la intención con la que recibimos. Y el proceso empieza por ahí, por tomar conciencia. ¿Vale? Los primeros pasos, del 1 al 3, consisten en reconocer que por defecto recibimos por una necesidad egoísta. Tengo hambre, quiero comer, me siento solo, quiero compañía. Estoy aburrido, quiero entretenimiento. Eso es. Lo que describes es el funcionamiento básico de cualquier ser vivo, ¿no? Satisfacer necesidades. Sí, pero el texto señala una limitación fundamental en ese modo de operar. ¿Cuál? Que cuando recibimos para llenar un vacío, el placer que obtenemos es finito y temporal. Claro. En el momento en que la necesidad se satisface, el deseo desaparece y con él el placer. Esto nos encierra en un ciclo interminable de sentir un vacío, llenarlo y al poco tiempo volver a sentir otro. Es una cinta de correr espiritual. Entiendo.
Es una felicidad que siempre depende de la siguiente dosis. ¿Y cómo se sale de ese ciclo? Aquí llega el punto de inflexión que el texto sitúa en el paso 4. Es una revelación que lo cambia todo. A ver. Dice, lo que verdaderamente agrada al Eterno no es la dádiva en sí, sino la satisfacción con que recibimos su dádiva. Ojo. El foco se desplaza del objeto recibido a la alegría de la recepción. De repente, no se trata de lo que yo necesito, sino de la alegría que puedo generar en el dador al recibir su regalo con un gozo y una gratitud inmensos. Ostras, eso es un giro de 180 grados. Totalmente. Convierte el acto de recibir, que parece inherentemente egoísta, en un acto de generosidad. Exacto. Al disfrutar plenamente del regalo, le estoy dando algo al que me lo da. Es como cuando le haces un regalo a un niño y su cara de felicidad absoluta es tu verdadera recompensa. Has dado en el clavo. Esa es la analogía perfecta. El paso 5 lo resume en una frase. Hacer de nuestra recepción una dádiva, un acto de otorgamiento. ¿Dejamos de ser consumidores pasivos? Pasamos a ser generadores activos de alegría para el Creador. Y al hacer esto, según el texto, trascendemos los límites de nuestro ego. Nuestra capacidad de recibir ya no está limitada por el tamaño de nuestra pequeña necesidad personal. Vale, esto me lleva a una pregunta. Si ya no recibimos por nuestras necesidades, ¿por qué recibimos? ¿Cuál es la nueva motivación? La nueva motivación es cambiar la fuente misma de nuestro deseo. Esto se explora en los pasos siguientes. Venga. En lugar de que el deseo nazca de nuestra carencia finita, me falta esto, el objetivo es conectar nuestro deseo a una fuente infinita. ¿Que el texto identifica como la alegría del Eterno? ¿Correcto? Es decir, mi deseo de recibir un bien ya no es para mí, sino para tener la oportunidad de darle a él la alegría de verme disfrutar de su creación. Es un cambio de intención sutil, pero que lo transforma todo. Suena increíblemente elevado. ¿Cómo se aterriza eso en el día a día? ¿Significa que tengo que pensar en la alegría del Creador cada vez que me como una manzana? No necesariamente de una forma tan analítica y constante, Ah, vale. sino como una orientación general de la conciencia. El objetivo final, como dice el paso 10, es percibir su grandeza y no nuestras necesidades. Percibir su grandeza. Significa que nuestra relación con lo divino deja de ser transaccional, deja de centrarse en nuestra lista de peticiones y carencias. Ya no es un yo necesito, tú me das. Se convierte en otra cosa. Se convierte en una relación fundamentada en la contemplación y el asombro de su grandeza. Y el texto argumenta algo muy interesante. Cuanto más grande es Él para nosotros, más grande es nuestro deseo de agradarle. Y entonces, Nuestra capacidad de recibir se expande, claro, porque si recibo para darle placer a Él, y Él es infinito, mi capacidad para recibir ese placer se vuelve potencialmente infinita también. Ya no está topada por la satisfacción de mi pequeña necesidad. exactamente. Has trazado el círculo completo. ¡Wow! Y eso nos devuelve directamente al principio de nuestra conversación, a Mitzraim. A las ranas. ¿Por qué era tan crucial que el Eterno manifestara su grandeza de una forma tan espectacular? No fue un simple alarde de poder. No. Fue una lección fundamental para establecer el tipo correcto de relación. Estaba diciendo, no quiero que os relacionéis conmigo desde vuestra pequeñez y vuestras necesidades. Quiero que os relacionéis conmigo desde el asombro de mi grandeza. La experiencia del Éxodo fue el cimiento para poder construir esta escalera de 10 pasos. Justo eso. Es increíble, hemos empezado con un faraón testarudo y unas ranas, una escena que parecía un detalle menor, y hemos llegado a un mapa completo para un viaje espiritual interior. Un viaje para desmantelar el ego. Sí, para reconstruir nuestra relación con el Creador sobre una base de asombro y no de necesidad. Visto así, toda la historia del Éxodo cobra una nueva dimensión. Es que se revela como lo que es, una lección fundacional. Y el texto concluye con una observación muy contundente, casi una advertencia. ¿Ah, sí? Dice que quienes no han recibido esta revelación de la unicidad del Eterno, quienes no han entendido que la verdadera batalla es interna, viven renegando de su realidad y culpando a otros de lo que les sucede. Siguen buscando demonios y espíritus chocarreros fuera. Ya sean personas, circunstancias o entidades sobrenaturales. Siguen culpando a un otro. Es la diferencia entre ser protagonista de tu vida espiritual o ser una víctima de fuerzas externas,
Totalmente. Entender este principio no solo es teología abstracta, es la clave para asumir la responsabilidad total de la propia vida. Es un cambio que lo transforma todo. Y esto creo nos deja con una idea final muy potente para reflexionar. Adelante. Todo el análisis se enfoca en hacer de nuestro recibir del Eterno un acto de dar a Él, de generarle alegría. La pregunta que me surge y que podemos dejar en el aire es, ¿de qué otras maneras, en nuestra vida cotidiana, más allá de lo puramente espiritual, podría transformarse el acto de recibir en una forma de dar? Buena pregunta. ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con los amigos, si aplicáramos este principio? Si al recibir un favor, un regalo o incluso un simple cumplido, nuestra principal intención fuera que la otra persona sintiera la profunda alegría de haber dado. ¿Cómo nos cambiaría eso?